Bueno, Pura, muchas gracias. Tú y yo compartimos que nos gustan los berenjenales fructíferos y este es un berenjenal de no sé cuántas hectáreas, pero yo creo que el tiempo al final te dirá la importancia de esto. Ahora está todavía en caliente, pero creo que ya era hora y además hay muchos lugares del mundo que quisieran tener un proyecto como el tuyo y no lo tiene y tienen tablas para tenerlo y a lo mejor llegarán a estar sin él, ¿no? Bueno, un poco, yo no sé si será lo que tú querías o no. Yo voy a ser muy práctico, creo que son 15 minutos, hemos negociado en una sala noble contigua con Pilar, que luego nos queden 2 minutos o uno para formular una cuestión que nos hace ilusión a los dos, creo, y si no, tienes todos mis 15 minutos para arrepentirte. Claro, ahora el cambio de tercio, ahora que tenemos un secretario de Estado de Cultura taurófilo, pues cambio de tercio es enorme, ¿no? A mí me toca hablar de edición. Yo fui agente muchos años, tengo buenos amigos aquí, Manel, Josep, con Gustavo nos veíamos en las ferias de Frankfurt hace mucho tiempo y me ha hecho mucha ilusión volver a verte. Y he preparado, iré muy rápidamente, luego si les interesa se lo voy a dejar a Pura y ella que haga lo que crea conveniente, pero me parece que mi obligación era hacer una síntesis en estos momentos qué es lo que necesita saber un editor, ser y digamos, pautas para comportarse en un mundo cada vez más complejo. Lo he solucionado, para no irme de tiempo, de la siguiente manera. Lo que creo que es, lo que creo que necesita y lo que creo que debe hacer. Lo que creo que es un lector. Cada vez hay más editores que no leen, cada vez hay más agentes que no leen. Cada vez hay más empresas que publican lo que no leen y cada vez hay más agentes que representan autores a los que no leen. Esto en primer lugar. Claro, del mundo también, no solamente de libros. Si lees los libros muy bien, pero no lees el mundo, no te ha servido de nada la primera lectura. Porque la primera lectura es una lectura de contenido y luego tienes que saber situarlo en el mapa. Si no lees el mapa del mundo, ¿para qué te sirve saber qué contenido has leído? Y luego he hecho una lista que no es mía solo, exclusivamente es de muchos de los editores internacionales de estos 23 años de máster. Creo que es una antena muy poderosa. Creo que es una esponja además sin límite. Tiene que ser un rastrillo, tiene que tener criterio, tiene que saber seleccionar. Si no seleccionas, estás muerto. Tienes que saber decir no, y además con contundencia, como lo hago yo con el micrófono muy cerca. Tienes que ser un scout, es decir, un explorador. Tienes que incluso adentrarte en terrenos que tú crees que no te interesan para nada, pero no sabes en qué momento de tu vida como empresario, como editor, te va a interesar. Tienes que ser una agenda, no puedes editar desde tu casa sin salir. Tienes que saber qué hacen los vecinos. Tienes que ser un nexo, incluso un nexo entre personas, terceros que no te interesen. Tienes que ser, obviamente, un jugador de póker, es decir, tienes que ser un inversor, tienes que ser un productor y tienes que ser un altavoz. Si haces todo lo anterior bien y no haces bien ser un altavoz, lo anterior probablemente te sirva para poco. Y una pequeña reflexión, bueno, la formación, el know-how, complementa la intuición. El know-how se enseña, y algunos creo que lo enseñan muy bien desde hace muchos años en muchos sitios, pero la intuición no. Ese es un problema técnico que tenemos y que estamos resolviendo. Pero de momento el talento y la intuición no se pueden enseñar. Y bueno, y si logra crear una marca, pues probablemente es que algo haya hecho bien. ¿Qué necesita? Vocación. Se puede enseñar. No como se enseña tipografía, pero se puede enseñar. Formación integral, que yo he dividido un poco por feliz culpa de Pura en dos, la troncal y la complementaria. La troncal tengo clarísima cuál es, la complementaria me la inventé. Pero ya verán. Esfuerzo non-stop, es un homenaje a Jorge Herralde, que ahora está pasando un momento delicado de salud, y suerte. La suerte tampoco se enseña, pero el póker sí, de manera que hagan ustedes sus cálculos. La formación troncal, que es la que le decía a ustedes antes que tengo muy clara, es la que yo les he puesto aquí. Es decir, una formación mínima jurídica. No hay que ser catedrático de Derecho de la Propiedad Intelectual. De hecho, el 90% de los abogados, al menos en Europa, no cursan propiedad intelectual si no es una asignatura optativa, lo cual demuestra que ser abogado no significa necesariamente entender de derechos de propiedad intelectual o de patentes y marcas. Marco legal, técnicas de negociación, ahí es donde está el jugador de póker. Estrategias de contratación. No tengo ni un segundo, pero para que me entiendan rápidamente, no pierdas el tiempo en adquirir derechos que sabes que no vas a usar.
No pierdas el tiempo en negociar con alguien que no tiene lo que tú no sabes seguro que vas a querer, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego algo, permítanme el humor, pero creo que este mundo es un mundo de quejicosos. Los editores y los agentes y todo el mundo estamos quejándonos siempre. La gente no lee, la gente jamás en la vida ha leído como ahora. No creo que en la época de los sumerios se leyera como ahora. Y por tanto no nos vamos a engañar nosotros mismos en este marco incomparable. Por tanto, la imaginación es muy importante. Hubo contratos hace muchos años que decían quiero los derechos siderales, cósmicos, y la gente pensó que era una estupidez. No, se referían a la desviación de contenidos vía satélite. Antes de pensar que el de al lado es un idiota, quizá piensa que a lo mejor lo eres tú. Y antes de pensar que ha puesto sideral porque es un error, piensa a lo mejor que él ya está en otra fase en la que tú todavía no estás. Y de los errores, la verdad es que yo creo que se aprende. Y yo, como los cometo constantemente, pues seguramente... Segunda, la económica. Finanzas para no financieros, fundamental. Durante muchos, muchos años, yo diría décadas, había una separación en las editoriales entre la gente que llevaba los números y la gente que llevaba las letras. Claro, desde el momento en que los agentes internacionales necesitan un plan de marketing para saber a qué editor le doy los derechos de un autor, tarde o temprano hay que saber mucho de letras si eres de números, pero desde luego tienes que saber mucho más de números si eres de letras. Casi es imposible no saber de números y quererse dedicar a las letras hoy en día, porque lo importante de un negocio es que se sostenga. Y después los editoriales, que son los que ustedes conocen perfectamente bien, los criterios de selección. Para mí, una de las obsesiones durante muchísimos años, cuando dejé de ser agente para crear un máster que ahora, como les decía, lleva 23 años, que he visto muchas fases de este sector nuestro en más de 2 décadas. La línea editorial, los nichos, las tendencias, fíate de una nueva tendencia, pero no lo apuestes todo a esa tendencia. Las fuentes, que sean fiables, saber cuáles son. Las nuevas formas de captación del talento, un elemento para mí fundamental. Hay editoriales que siguen intentando captar el talento a la vieja usanza, pero el talento ahora está, digamos, en lugares en los que antes no estaba. Y no me refiero solamente a las redes sociales, me refiero a las plataformas digitales, no de edición, sino a las plataformas digitales de escritura creativa, que, como veremos dentro de un minuto, han sido auspiciadas en buena medida por grandes agencias de Londres y Nueva York y por grandes empresas editoriales, no por universidades. El funcionamiento de las agencias literarias. Mi cerebro de vendedor tiene que conocer perfectamente cómo funciona el cerebro del comprador, igual que en el mundo inmobiliario. Por tanto, si yo no sé cómo funciona el que me va a ceder los derechos, probablemente no voy a saber comprarlos bien. Comprarlos, por decirlo de algún modo. Producción editorial, distribución y plan de marketing. La complementaria. Ahí me acordé de ti con todo el cariño, pero pensé, ¿cómo demonios pongo yo en un minuto la formación complementaria? Yo le llamo complementaria un poco como los subsidiary rights y los ancillary rights, que son derechos subsidiarios, pero claro, derecho subsidiario de adaptación cinematográfica le puede dar muchísimo más dinero a un autor que el derecho de edición trade de una primera vida del libro. Por lo tanto, yo pongo complementario porque no es troncal, pero muchos de los complementarios, a mi juicio, son integrales de la formación de un editor o de un agente, porque hay agentes que hacen de editores y editores que hacen de agentes, por tanto no vamos ahora a entrar en una vieja guerra falsa. El management, saber dirigir un equipo, trabajar en equipo. Hay gente con mucho talento, pero en el momento en que tiene un equipo no sabe delegar, no sabe. Ética profesional. El fair play es competitivo, es el eslogan que yo elegí hace ya 23 años. Yo he creído en él, lo verán en la última diapositiva, verán que, digamos, predico con el ejemplo. Creo que pegar codazos es bueno si juegas al rugby, porque al fin y al cabo un partido solamente dura 2 horas o 1 hora y media, pero si pegas codazos en el mundo editorial puedes estar 30 años fuera, calentando el banquillo. No me parece una buena idea, no me parece inteligente. Storytelling. Tengo una muy buena idea, de acuerdo, dime cuál es. Es que verás, no sé cómo no tienes una buena idea, porque si no me la transmites yo no la tengo, si yo no la tengo es que tú tampoco la tienes, porque el que la tiene que usar soy yo. Por tanto, storytelling es troncal, es complementario, es transversal, es necesario. Pensar globalmente, hacerlo remoto, lo cercano. Bueno, la red EdiRed nos va a servir para que una pequeña editorial de Madrid pueda tener conocimiento de una pequeña editorial en Baltimore y una pequeña editorial como Coffee Shop en Canadá y una pequeña editorial en México y puedan trabajar juntos y crear plataformas y distribuirse y ayudarse mutuamente con independencia absoluta de los idiomas y de los mercados en los que cada una de esas empresas estén trabajando o funcionando. Predisposición a las nuevas tecnologías. Antes lo hablaba con uno de mis amigos
con los que me ha hecho mucha ilusión reencontrarme. Creo que era Alberto Vicente. Las nuevas tecnologías son las nuevas tecnologías de verdad, no el mundo digital. Oiga, ¿qué opina usted del mundo digital? No quiero saber nada del mundo digital. El mundo digital es el pasado. Las nuevas tecnologías son, por ejemplo, la realidad aumentada en los libros de arte, en el conocimiento de los libros de arte por parte de los niños. O, por ejemplo, algo en lo que yo de momento no creo, pero los ingenieros me han prometido que acabaré creyendo antes de un año, en el uso de sistemas algorítmicos para saber qué libros realmente tenemos que adquirir y qué no. Es decir, predictibilidad de tendencias, el uso de algoritmos para poder hacer una oferta, una prescripción automática, y luego algo que está ahora un poco sobre la mesa, sobre todo en los países anglosajones, que es empezar a dejar de editar contenidos para empezar a editar consumidores. Es decir, en lugar de sacar algo al mercado y esperar que alguien me lo compre, educo, formo, instigo, es decir, edito, formateo al público para luego darle lo que el público me pide que le dé. Un editor es, un editor necesita, un editor debe. Estoy acabando. Un editor debe. Yo creo que un editor debe, en general, hoy en día, en el que, al fin y al cabo, ¿qué más da si es una editorial española o mexicana? Trabajar con prisa y decidir con calma. Fácil de decir, ¿verdad? Fácil de decir, pero hay que conseguirlo. Los que trabajan con prisa y deciden con prisa, y los que trabajan con calma y deciden con calma, una de las dos, este es un binomio, es un matrimonio desgraciado. Uno de los dos tiene que cumplirse. Es consustancial a nuestro oficio, la prisa. Si yo no voy deprisa, el de al lado sí, pero tengo que ir muy deprisa tomando decisiones muy lentas, porque si no me puedo arrepentir negociando mal y teniéndome que comer después una parte importante de las inversiones. Tener afán de visibilidad, sin comentarios. Volver la vista atrás, con comentarios. Volver la vista atrás, recuperar buenas prácticas de antaño. Es decir, saber qué hacían en México, en Porrúa, o qué hacían en Chile, o cómo lo hizo Matías, no sé si está mi colega chilena por aquí, Matías Rivas, de Diego Portales. Es decir, saber qué se ha hecho en el pasado, porque como todo es cíclico en la vida, a lo mejor una vieja idea que cayó en desgracia como un autor que estuvo en el mainstream y luego ha estado 30 años desconocido, puede servirme para crear un nuevo modelo de negocio que en realidad es un viejo modelo de negocio. Y eso no se hace habitualmente. Y hubo gente muy inteligente antes que nosotros. Y el hecho de que no estén físicamente o no estén en sus empresas no quiere decir que nosotros no podamos seguir aprendiendo. Rapidísimamente, la idea del competidor, una idea muy de José Manuel Lara, muy de Grupo Planeta. Yo no trabajo en Planeta, no he trabajado nunca en Planeta, es uno de los socios del máster, pero puedo decirlo con toda tranquilidad, no estoy en nómina de Planeta, y por eso puedo decir que creo que es una muy buena idea. Tiene que ver con la del fair play es competitivo, la buena práctica profesional. Es decir, es mejor ser el número 4, 25 años, que ser el número 1, un año. Ser el número 1 del mundo un año no sirve para nada. Solamente sirve para que el resto del sector te eche de ese mundo para siempre jamás. En cambio, ser el número 4, el 5, el 20 durante 25 años quiere decir que tienes un negocio que ha conseguido sostenibilidad, marca, peso, consolidado. Ver lo que no existe es algo que nos gusta mucho a los editores que yo tengo en plantilla y a los colaboradores de todo el mundo que enseñan su oficio de manera muy práctica. Tienes que intentar ver lo que no existe. Si existe, lo ha hecho la competencia. También es muy fácil de decir, ¿verdad? Pero hay mucha gente que lo consigue. Hay mucha gente que lo consigue. Hay aquí editores que han conseguido sacar al mercado líneas editoriales sobre libros que parecía mentira que pudieran ser lo que ahora son. Por tanto, ver lo invisible, porque lo que es visible ya lo ha hecho el de al lado. Muy, muy importante, y perdónenme, controlar el ego. Este es un mundo de egos terrible. Yo he sido agente 17 años de mi vida. No hablamos de los egos de los autores. Hablamos de los egos de los agentes, de los egos de los editores, de los egos de los diseñadores gráficos, de los egos. Es un bosque de egos. Y hay que saber controlar el tuyo, mucho, y convivir con el de los demás. No puedes controlar el ego de los demás. Esto tiene que ver con las decisiones editoriales de qué libro elijo y qué libro descarto. Y a quién se lo pido, y con quién negocio, y con quién no. Tener talante conciliador y evitar conflictos, muy importante. La solución rápida cuando alguien tiene un problema de derechos de autor, con un contrato, o un autor que se te va de agencia, se te va a otra editorial, lo más fácil es decir, tengo un buen abogado. Es fácil, pero es tonto. Es tonto porque es caro. Y porque, aunque tú ganes porque legítimamente te den la razón en los tribunales, vas a perder plata y vas a perder tiempo y seguramente, si el competidor es muy importante, vas a perder prestigio y te van a anular.
Por tanto, yo en la formación que me pidió, de la que me pidió Pura que hablase hoy, aparte de cuestiones muy evidentes de finanzas para no financieros, yo creo que en las complementarias y en el debe es donde está el punto clave. Y por último, equivocarse a menudo, equivocarse muy a menudo, equivocarse, yo diría, con extraordinaria frecuencia, porque solo el tiempo, no los competidores, son los que te dicen si te has equivocado de verdad. Y como hemos hablado de egos, el que tiene mucho ego tiene una facilidad maravillosa para decirle a un editor o un agente respecto a un autor, te has equivocado. Yo ya lo tuve ese libro, pero este es el malo, te has quedado el malo, yo me he quedado el bueno. Solo el tiempo y las cuentas de resultados son las que te dicen si tú has elegido bien o no, no el tipo que tienes al lado. 2 segundos, estamos acabando ya. Bueno, Curtis Brown es una de las grandes agencias de Londres. Curtis Brown hace muchos años hizo lo mismo que hizo HarperCollins, que es crear una plataforma para enseñar a la gente a escribir. Es un taller de escritura creativa. ¿Cómo lo venden? Lo venden diciendo, bueno, aquí no son profesores de universidad de literatura los que te enseñan a escribir. Aquí los que te enseñan a escribir en parte son los agentes que luego te enseñarán a saber vender. Son los que te van a vender. Quiero decirles con esto que hay en estos momentos algo a mí me parece fascinante. Hay más actores en la escena editorial, hay más intermediarios, hay empresas de coaching que hacen todo lo que hace una agencia menos contratar, hay agencias que lo hacen todo, hay editores que hacen de agencia y de coach. Es decir, es un mundo muy complejo, cada vez más complejo, y tenemos que ir muy rápido. Y por tanto, que una agencia como Curtis Brown haya montado esta plataforma no significa que ayude a los escritores a ser lo que quieren ser. Lo que quiere decir en realidad es que quieren que sean como Curtis Brown o como HarperCollins quieren que sean, que no es lo mismo. En cambio, y ahora va a parecer un homenaje a mi admirado y buen amigo Gustavo, pero no lo es porque además no sabía que nos veríamos, en cambio, Les Ateliers de Gallimard es otro modelo muy distinto, en el que lo que hace la editorial inteligentemente es utilizar su catálogo de autores para que esos autores hagan de feliz anzuelo para que otros escritores puedan estimular su creatividad. Pero no es lo mismo que lo que HarperCollins... No he puesto la diapositiva, la captura de pantalla de HarperCollins porque quebró hace 2 años. Se llamaba Autonomy. HarperCollins Autonomy. Y está en uno de mis libros la captura de pantalla, pero ya no está. Si entran ustedes en Google, pongan HarperCollins Autonomy, pondrá It was closed 2 years ago, etc. Pero quiero decir que un gran grupo de Nueva York puede también tener un interés, tuvo un interés en crear talleres de escritura creativa para ir como un flautista de Amelín generando contenidos que se avengan a la línea editorial de esa empresa. He puesto la agencia de Wiley por aparte de una cuestión de amistad curiosa, teniendo en cuenta que yo trabajé 17 años con Carmen Balcells, pero en fin, soy un hombre de riesgo, me gustan los westerns, pero no lo he puesto por eso, lo he puesto porque el premio Nobel de este año de literatura, Bob Dylan, es un autor de él, como también lo es Andy Warhol o el rey Abdullah II. ¿Esto es una broma? No, no es una broma. Es una manera rápida, porque Pura me ha dado 2 segundos y Pilar me va a matar. Es una broma de... Sí, bueno, es una broma. Es decir, es una manera simpática, yo creo, de decir el talento es global. No tiene sentido hablar de agencias literarias, de agencias de novela, de ficción, de non-fiction. ¿Qué es non-fiction? ¿Qué es commercial fiction? ¿Qué es up commercial fiction? ¿Qué es...? ¿No? Por tanto, bueno, no es un ejemplo por el homenaje al premio Nobel, pero podríamos poner varias agencias que son realmente eso, son agencias que trabajan con el talento. Es decir, que el creador de contenidos ya no va a decirle al productor o comercializador de su contenido, llámense editores o como ustedes deseen llamarlo, aquí le llamaríamos editores, mira, he escrito esta novela, ¿qué te parece? Mira, he escrito este libro de cuentos, ¿qué te parece? Mira, he escrito este soneto, ¿qué te parece? Sino que más bien es al contrario. Yo he escrito esto, tú dime qué es, y cuando sepas qué es, me dices en qué soporte, en qué canal, en qué mercado y de qué modo me lo vas a formatear. Y eso yo lo viví porque yo empecé muy jovencito, me engañaron, y entonces desde el año 85-86 hasta hoy el sistema comunicativo es radicalmente distinto. Ahora los creadores de contenidos, los autores, crean, y otros deciden qué es lo que han creado y lo vehiculan, lo mueven. Antes no era así. Una frase final, antes de las gracias, y el motivo por el cual les decía del fair play es competitivo. Es decir, que estamos aparte de un hermoso lugar, estamos en un proyecto que va hacia eso. Es decir, que el ecosistema sea más rico es bueno para todos los miembros de todas las especies. Es decir, que el que dice yo quiero que le vaya mal al de al lado, probablemente algo tiene que ocultar.
Y yo creo que Ediret es otra manera muy interesante de hacer que el ecosistema se enriquezca. Porque si no, nos va a ir mal a todos, no solamente a aquel que quiere que le vaya mal al de al lado. Entonces yo creo que, para resumir rápidamente, esto daría para un congreso, pero un editor con futuro, no del futuro, sino con futuro, pues seguramente sabe que su negocio ya es global, no depende de la literatura o de los contenidos nacionales, poco importa de dónde son, fíjense en las carteras de clientes de las grandes agencias, de Curtis Brown, de Susana Lea, de United, ¿qué importa? Está Claudio Magris, está Roberto Calasso, pero está Muñoz Molina, y está Philip Roth, y está Andy Warhol, está Sting, ¿no? ¿Depende de naciones? No depende de naciones, no depende de lenguas, depende del business, depende de la intuición del mercado, y luego combate las convenciones, muy importante, la rutina nos mata a todos. Esa frase de, si siempre lo hemos hecho así, bueno, entonces, claro, eso lo puede decir un australopiteco, ¿no? Si siempre caminamos así, ¿no? Siempre anduvimos así. Y finalmente, que su innovación sea patológica, que note que él es un enfermo de la innovación, no que simule que está interesado por la innovación. Yo convoqué al máster a unos ingenieros norteamericanos solamente dedicados a realidad aumentada. El mundo del aprendizaje por parte de chicos y chicas del mundo entero, del arte, ya nunca jamás será el mismo con la realidad aumentada. Nunca más. Es más, seguramente no habrá libros. Antes en la entrevista me preguntaba Ana, con su cariño habitual, me decía, bueno, ¿tú qué crees que será el mundo digital? Es que yo lo que creo es que los contenidos, antes de N años, pongan el número que quieran en N y acabo, antes de N años los contenidos serán inoculados por vía sanguínea a través de chips que correrán por la sangre hasta el cerebro. Igual que hace 20 años los soldados norteamericanos tenían información de primer nivel porque les incrustaban un chip subcutáneo. Entonces, ¿qué me importa a mí qué soporte es el soporte hegemónico en este momento? Yo lo que quiero es que los contenidos sean buenos y viajen bien, como los buenos vinos. Lo demás me importa poco, porque no domino, no controlo qué soportes nuevos van a venir. Y hacíamos la broma de la epigrafía. Si queremos leer a Pascal Quiñago, a Patrick Modiano, de forma epigrafiada sobre pues no pasa nada, yo no tengo nada. Lo que quiero es que el contenido sea bueno, porque es el contenido, no el soporte, el que va a hacer que yo sea un editor con futuro. Y esto es un poco el consorcio de 23 años para demostrarles que no digo que el fair play es competitivo para quedar bien con ustedes. El fair play es competitivo. Es decir, podemos estar 23 años con Planeta, con Penguin, con Google, con el gremio de editores, con RBA, con la Feria de Frankfurt, con Edita Barcelona, y no pasa nada. Y no pasa nada. Y puede venir Teresa Cremisi o Antoine Galimar a dar clase a Barcelona, y luego podemos mandar gente a Chile, a la Diego Portales, y puede venir gente del TEC de Monterrey, y no pasa nada. Al contrario, pasan cosas buenas. Pasan cosas buenas. Y lo único que quería decir, además de darle las gracias a Pura otra vez, es gracias porque este tipo de foros es el que hace que perdamos parte del miedo con el que ya salimos a la escena. El miedo escénico en el mundo editorial es tremendo y hay que acabar con ello. Y luego, si me permite, Pilar, le doy la palabra. Ya he dicho antes que hemos decidido, yo creo que no hemos decidido, yo creo que si sale mal es culpa mía, lo digo en público. Exactamente. Si sale mal, yo soy muy noble. Si sale mal, pero queremos, cuando acabe Pilar tranquilamente su intervención, queremos poner sobre la mesa un problema que a los dos nos preocupa y que además atañe especialmente a una editorial como Turner, que es una editorial dedicada sobre todo a no ficción, y por lo tanto creo que tendrá un cierto sentido. Gracias a todos y gracias, Pilar. Bueno, pues nada, gracias a ti, Javier, y a Pura, por supuesto, y a todos los organizadores. Y yo les voy a entretener muy poco porque lo que voy a hacer es irme a la editorial y devolver las tarjetas porque no cumplo casi ninguno de los requisitos del gran editor. O sea, voy a devolver la estrella, irme a mi casa y dedicarme a otra cosa. Pero sí cumplo uno, el ser lectora. La verdad es que llevo en la editorial Turner ahora 10 años, casi 20 en total en el mundo de la edición, dedicándome sobre todo a la edición de ensayo, a la edición de no ficción. Y puedo enorgullecerme, si me puedo enorgullecer de algo, de no haber publicado nunca un libro que no haya leído y que no haya leído hasta la última página. Entonces, desde ese punto de vista, todo lo demás me matricularé en el máster y trataré de aprenderlo. Hasta ahora lo único que tengo es eso. Y no les voy a entretener mucho rato porque creo además que la ponencia de Javier ha sido toda una lección de edición y de la situación actual, además de los retos que tenemos en este momento en las editoriales. Desde una editorial pequeña como Turner, independiente, no pertenecemos a ningún grupo, pero que tenemos casa en Madrid y casa en México DF,
yo les voy a hacer un panorama muy rápido de cuáles son nuestros retos y nuestras alegrías en este momento. Otro criterio que no cumplo de los de Javier: no soy una editora que llore, nunca. De hecho, me parece, tengo tanta suerte de trabajar en esto que lo primero que hago es dar gracias por eso, y luego ya me parece que el derecho a llorar viene de cualquiera que trabaje en otra cosa que no sea esto, ¿no? Que si trabajas rodeado de libros no tienes ningún derecho a quejarte. Y de hecho, los últimos años, todos ustedes saben que hemos sufrido una gravísima crisis de mercado, bueno, que es el gran estallido de la burbuja de 2008 ha afectado pues a todos los sectores, y al editorial en particular mucho, sobre todo en los últimos 3. La caída del mercado ha rozado el 40% del mercado de ventas, aunque no me gusta hablar en esos términos, pero de las ventas. Y claro, eso es muy importante porque, como muy bien ha dicho Javier, una editorial es ante todo un negocio que tiene que abrir todas las mañanas, levantar la persiana, pagar los sueldos, pagar los derechos y mantenerse abierto. ¿Cuál ha sido la respuesta del sector editorial a esto? Publicar más, buscar más lectores y tratar de mejorar mucho la oferta, cuando en realidad el problema que tenemos no es de oferta. Siempre ha habido muchísimos libros y nunca ha habido tantos libros y tan bonitos como ahora, y tan bien diseñados y tan bien promocionados y tan rutilantes en los escaparates. El problema es de demanda. ¿Qué necesitamos? Necesitamos más lectores y necesitamos no perder ni un solo lector. Entonces, cuando nos dedicamos a la edición de ensayo, ya estamos en una segunda línea, lo cual ya nos quita un poco de los primeros tiros, que no estamos en la franja tan competitiva de la ficción, de la novela. Yo me alegro muchísimo en este momento de no estar editando novela, porque realmente ahí sí que necesitas el carácter de un jugador de póker, que yo tampoco tengo. Nosotros editamos ficción. Yo me he concentrado en una pequeña línea de 20 títulos al año, 20-25 como mucho, de no ficción, que intentamos que sean libros que se puedan mantener en el tiempo, que se puedan leer ahora dentro de 5 años. No estamos publicando sobre el Daesh, no estamos publicando, gracias a Dios, sobre Trump, ni sobre las elecciones inminentes, ni siquiera sobre el cambio climático. Estamos publicando pues la historia del jazz, libros sobre la Primera Guerra Mundial, un ensayo de estudios culturales sobre la música, libros que consideramos que se pueden leer ahora dentro de 5, de 10 o hace 20, es decir, libros que consideramos definitivos y parte de la biblioteca básica del lector. Y estando en México y en Madrid, yo apunto nada más porque hay poquísimo tiempo y porque creo que además basta con apuntarlo y cada uno tendrá sus respuestas, a un problema que veo que se va haciendo cada vez más pertinente. Ese ensayo, y Javier dará una pincelada sobre eso más adelante, en muchos casos es traducido del inglés, y los derechos se adquieren en Madrid, o a veces en México, pero sobre todo en Madrid, vamos a ser realistas, se traducen en España, y muchas veces no solo en España sino en Barcelona, y de ahí ese libro se exporta, se vende en todo el mercado interno español y sale a toda América Latina. Y muchas veces, como dijo Oscar Wilde, de los ingleses y de los norteamericanos, de los estadounidenses, tenemos todo en común excepto el idioma. Y muchas veces gran parte de los problemas de no encontrar ese lector que sabemos que existe y que a veces perdemos y no llegamos bien a él, es un problema de expresión, de idioma. Creo que las traducciones españolas han inundado toda América Latina en las últimas décadas, y que ha llegado un momento en que se consideran también como una especie de imposición, ¿no? Cómo se habla en España, cómo se escribe en España, cómo se traduce en España. Creo que el inglés traducido en España se ha convertido en un tercer idioma para los lectores. Y creo que es algo en lo que deberíamos reflexionar más, porque... ¿Estoy demasiado cerca quizá de esto? Vale. Porque la internacionalización pasa por hablar todos el mismo idioma. Y en este momento los ensayistas españoles están escribiendo sobre sus temas propios y los ensayistas latinoamericanos también sobre los suyos. Creo que precisamente en foros como este el sentido que tiene también vernos y hablar es quizá publicar menos y intercambiar más lo que publicamos unos con otros, ¿no? Creo que en este momento el flujo de autores, el flujo de ideas, el flujo de publicaciones, de colecciones incluso, tiene que tender a cruzar mucho más las fronteras que antes, porque hay demasiados libros, ya tenemos suficientes libros. Creo que en este momento el reto pasa por publicar quizá menos, pero difundir mucho más y intercambiar mucho más. Y para eso creo que el que los autores también puedan viajar, incluso los editores, la presencia en ferias, en foros como este en el que estamos ahora, es un desafío fundamental y cada vez tiene más importancia porque las pantallas y las redes sociales nos han acercado muchísimo en la inmediatez,
Pero al final, estos lazos de los que ha hablado Javier y estas redes, creo que se siguen creando en persona. Este es un sector de codazos, efectivamente, pero también es un sector excepcionalmente cordial. Yo conozco otros más por encima y aquí, en general, la gente es cordial y la gente habla el mismo idioma y la gente está deseando entenderse. Creo que en el futuro el reto más importante que tenemos todos es pensar menos en lo que ofrecemos y pensar más en lo que nos están pidiendo, es decir, qué es lo que la gente quiere leer más que lo que nosotros queremos editar. Y segundo, tender a hablar todos el mismo idioma, a entendernos mejor. Y creo que lo voy a dejar ahí, Javier, no sé si con esto es suficiente. Gracias. Ahora les va a plantear Javier un problema que se... Hemos estado hablando de la sala noble contigua que les decía antes, pero si les parece una necedad, la culpa es mía 100%. Si les parece acertada, Pilar está conmigo. He sido yo. No, hay que ser así. No, mientras, cuando nos veíamos, bueno, la frase que yo te he dicho te ha parecido brutal y entonces automáticamente la he tachado. Y ahora la he rehecho. A ver qué te parece, ahora que no nos oye nadie, a ver qué te parece. Sí, es una versión un poco más cariñosa. ¿Qué piensa el que no piensa en español pero forma parte del mundo editorial? El que escribe ensayo o escribe no ficción de alto nivel, ¿no? Libros instant books sobre corrupción política. El que escribe ensayo o escribe estudio en español es porque probablemente lo piensa en español. Y si lo piensa en español, es probable que lo piense peor. Peor. El que escribe ensayo en español probablemente es que lo haya pensado en español. Y si probablemente lo ha pensado en español, probablemente lo ha pensado peor. Esta es mi manera de decir... La frase brutal es: el que piensa en español piensa ideas de segunda. Pero esto lo asumo porque lo constato en el mundo editorial desde hace 30 años. Pregunta que me ha matado, claro. Y como Pilar es una grandísima editora de ensayo, como ha dicho ella, no pensado en el momento, sino un ensayo sobre la historia del jazz que se puede leer dentro de 25 años, con la misma solidez, creemos que, no para solucionarlo aquí, pero creo que es una... De hecho, Pura es una de las cuestiones que el otro día en la Federación de Gremios dije que había que tratar definitivamente. No con la administración pública solamente, sino con grandes agentes y grandes editores internacionales. O sea, ¿por qué demonios una persona que escribe un ensayo en español en Venezuela, en México, en Madrid, en Barcelona, automáticamente tiene un 90% menos de posibilidades que un italiano de Parma o de Perugia en ser traducido, y ya no hablo de los franceses o de los alemanes. Y esto es algo que hay que conseguir solucionar, de una vez por todas. Y que, como casi todos los problemas, se puede reducir al final a un problema de educación. Creo que esa pregunta se empieza a resolver en primaria, en los colegios de primaria. Y ahí lo vamos a dejar porque si no estamos aquí esta mañana. Pero es una pregunta gravísima que Javier me ha planteado, pues eso, a bocajarro. Y estoy enfadado. Y la autoestima de los escritores que escriben en español, tanto españoles como latinoamericanos, es muy importante a la hora de plantear sus libros, sus ideas. De hecho, si ustedes están en la mesa de un editor una semana, verán que les llegan lo que los americanos llaman proposals, que da gusto verlas. Vamos, yo marcaría la mitad de las proposals americanas que me llegan, ¿no? Un índice maravilloso, una descripción del capítulo, una venta del propio autor, yo soy, yo consigo, yo he hecho, yo tengo, yo viajo, yo tal. Mientras que el autor español te diga, no, yo vivo en Cádiz, a mí no me conoce nadie, pero tengo esta idea tan buena y entonces... No, lo primero, autoestima, y lo primero, sentido de que las ideas son ideas de primera siempre. Sí. Pero está muy bien tener ese planteamiento. Totalmente de acuerdo.